Buenas noches, una vez más. Dos cosas me han llamado la atención toda la vida. La gran inteligencia de las bestias y, por otro lado, lamentablemente, la bestialidad de los hombres. Primero, fue necesario civilizar al hombre contra el hombre. Hoy en día, repito, lamentablemente, hay que civilizar al hombre en relación con la naturaleza y con los animales. Algo que, repito, es muy pero muy lamentable. Le digo esto porque hoy traemos a un hombre, Francisco Turrión Peláez, a quien tenemos a nuestro lado, él ya se presentará, que nos viene a hablar de fracking. ¿Qué es la fractura hidráulica? Va a ser la primera pregunta que nosotros le vamos a hacer al respecto. Pero, en primer lugar, queremos entonces que para todos aquellos que nos están viendo, sobre todo por allí, por mi paisito, por el Río de la Plata, por Uruguay, por Argentina, sepan quién es este hombre que les va a hablar acerca de este tema. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber venido a clarificar algo que es tan importante para que el hombre, yo diría, pierda esa bestialidad que muchísimas bestias no tienen. Gracias por invitarme. Al contrario. Pues usted dirá. Cuéntenos en primer lugar su posición en el mundo, qué es lo que hace, y cuéntenos entonces qué es el fracking. Bueno, pues yo soy un ciudadano que nació en Zamora y llevo por aquí, por Murcia, 23 años. Soy geólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura desde el año 90, aunque hoy vengo a hablar a título individual como geólogo y especialista en hidrogeología aplicada por la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid, que hice un maravilloso máster allá por el año 89, donde me dieron clase, creo yo, de los mejores hidrogeólogos que tiene este país y que desarrollaron las aguas subterráneas en aquellos años de otra crisis económica de los 70 y nos pusieron a la luz el potencial de agua subterránea que tenemos. Hablando con el fracking, pues fracking, fracturar, romper, es una técnica nueva que consiste en hacer pozos en forma de L o de escuadra, donde hacemos un sondeo vertical en torno a los 1000 o 2000 metros y a continuación, y esto es lo novedoso, hacemos una perforación horizontal de otros 1000 o 2000 metros, ¿no? Es decir, al final tenemos, como decía, una L de 2000 y otros 2000 metros aproximadamente. Cuando hemos hecho esta perforación, en el extremo inyectamos cargas explosivas, todo ello al objeto de obtener el gas que se encuentra en unas burbujitas, un gas que no es el gas convencional, que no es el gas que todos conocemos en las bolsas de gas o petróleo, aquel gas que se obtenía cuando hacíamos los pozos verticales y pinchábamos esa burbuja, esa bolsa, y obteníamos primero gas y un poquito más abajo el petróleo. No, aquí hablamos de reservorios donde o nunca han tenido petróleo convencional, o si lo han tenido, ya se ha extraído. Es decir, estamos hablando de exprimir o escurrir el limón lo poco que le queda. Ese gas se encuentra en burbujitas entre los planos de estratificación, de esquistos, de pizarras, en muy pequeñas cantidades. Por eso la técnica lo que hace es, en este sondeo vertical y horizontal, lo que hace es romper esa roca para hacer que esas burbujas migren hacia la perforación para poder ser extraídas, ¿no? Aparte de productos de explosiones de generar en el interior de la Tierra, lo que añadimos es agua a mucha presión, una presión de hasta de 700 kilos por centímetro cuadrado, comparable a la altura de una columna de agua de 7 kilómetros, ¿no? Pues con esa presión, la presión que tendríamos en la base de esa columna de 7 kilómetros, nosotros inyectamos en el terreno con una serie de cantidad de agua, que ya hablaremos, y una serie de aditivos, muchos de ellos tóxicos, para hacer como gato hidráulico de esa roca, abrirla, separarla, deshojarla, abrirla, desencuadernarla, podríamos decir, y hacer que esas burbujas migren con ese líquido que hemos introducido y, al reducir la presión, salgan al exterior. ¿Dónde nace esta brillante idea? El fracking, bueno, donde más desarrollado es Estados Unidos. Digamos que lo que es lo que conocemos como fracking, donde hablamos de esta perforación en forma de L o de ángulo, se desarrolló a partir del año 2007, donde la tecnología, digamos, ya la perforación dirigida se desarrolló más. Pero bueno, fracturar
y romper e inyectar explosivos y de forma hidráulica en pozos verticales, yo creo que se ha hecho, por lo que he visto, desde hace muchísimos años, ¿no? Pero ya recientemente, ya la técnica en Estados Unidos, digamos, se ha desarrollado a partir del año 2007 hasta el momento actual. Ahora bien, allí aparece el shale, creo que Sí, esa es la definición, el shale gas. ¿Qué es entonces el shale gas y qué puede representar para el género humano? Bueno, el shale gas, el gas pizarra, el gas esquisto, que podemos decir, este gas que estamos hablando, que no es el gas convencional, que está contenido en estas pizarras y que tenemos que utilizar de estas formas tan invasivas o de estas formas tan agresivas para el medio ambiente, que ya hablaremos. Y me dice usted qué es lo que supone. Bueno, lo que supone, hay algunos datos. Primero, esto fue un boom, empezó a desarrollarse a un ritmo muy importante en Estados Unidos, va decayendo. De hecho, el 60% del gas esquisto o shale gas se obtiene de tres campos, de tres campos de extracción, de los cuales está activo uno y otros dos ya no está. Es decir, parece que esta técnica en Estados Unidos, o esta forma de extraer gas, va decreciendo. Quizás sea a lo mejor por esa la razón por la que tiene que saltar a otros continentes, o por esto tiene que buscar otras licencias, otros permisos para, digamos, mover este mercado o este negocio que en su día pues fue importante o es de momento todavía en Estados Unidos. Ahora bien, yo creo que la audiencia del mundo querrá saber realmente cuáles son los procedimientos que se utilizan para extraer este gas. Procedimientos, nos referimos a todo el mecanismo. Exacto. Que ya un poco hemos dicho. Bueno, pues hemos dicho la perforación, la fracturación con explosivos. Una vez que hemos fracturado, inyectamos agua a presión con líquidos que llevan aditivos, en un 2% productos tóxicos que pueden ser cancerígenos, mutágenos incluso, y cuando ya hemos roto la roca, cuando ya la hemos fracturado, entonces ese proceso lo podemos repetir hasta 5 y 6 veces, es decir, lo que es fracturar, inyectar, recoger ese gas con el líquido que asciende, volver a fracturar, volver a inyectar agua a presión, y vamos recogiendo ese gas en sus etapas, o en el mismo pozo varias veces, y hacemos un campo de pozos alrededor para obtener todo eso. Esa es, en definitiva, la técnica. Una vez obtenido el gas, hay que transportarlo a sus centros de comercialización y de distribución. Eso sería en cuanto a técnica. Los riesgos que tiene esta técnica, si quieres que ya entramos. Bueno, el primer riesgo que tenemos... Bueno, pero yo quisiera empezar por lo siguiente, porque no hay nada ni nadie en este mundo que sea una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, en todos los aspectos de la vida, hay quienes defienden algo y hay quienes están en contra de ese algo. Claro, de pronto hay quienes defienden algo porque hay muchos sobres llenos de dinero dentro que hacen que esas personas, vamos a hablar de corrupción, entonces permitan cosas que a este planeta realmente lo están matando. Ayer recibí desde Costa Rica de un gran amigo, un psicólogo, Juan del Amor Moya, que está muy seguido en nuestro programa, algo que por ejemplo se está haciendo en Costa Rica con las tortugas marinas, que van a robarles las pequeñas huevas, pero se llevan millones y millones para venderlas, muestran las fotos de algo que está en especies en extinción. Bueno, más bestia el hombre que la pobre tortuga madre que está allí viendo cómo le llevan sus huevas. Entonces, yo quisiera entonces que usted me explicara primero por qué hay gente que defiende esto. Bueno, yo no lo sé porque hay gente que defiende esto, pero quizás sea un negocio. Hablan ya algún medio de comunicación, recientemente en España el periódico La Marea pues hablaba de una burbuja especulativa vinculada a Wall Street y a intereses de mercados financieros, donde se trataría de engordar las expectativas o hacer creer que tenemos aquí en Europa unas expectativas de gas muy importantes para conseguir permisos y luego a su vez venderlos a terceros, es decir, mover tema de accionariado,
dinero, transacciones comerciales, de empresas, movimiento de acciones, etcétera. Es decir, una especie de burbuja que eso se crece, y cuando llega la hora de la verdad nos damos cuenta que realmente las expectativas de gas esquisto o gas pizarra en Europa y en España son muy bajas. De hecho, dicen algunos informes que se engordan en este trayecto, en estas transacciones, se engordan las reservas o se agrandan las expectativas de gas hasta en un 500%. Es decir, se manipulan una serie de datos haciendo creer que se tiene más gas de lo que hay. Yo tengo simplemente ahí alguna reflexión y dirigiéndome a las personas de más edad, ¿no? Las personas sabias, ¿no? Aquí ha habido una crisis del petróleo y de los años 70, ¿no? Y si en este caso en España o en otro sitio hubiera habido petróleo, yo creo que aquí ya tendríamos los caballitos esos funcionando durante años. Si no los tenemos es porque realmente no hay. Es decir, aquí en España sabemos cómo el Instituto Geológico y Minero y diferentes compañías de petróleo mundiales han hecho perforaciones en muchísimos sitios, en Jumilla, en Mula, en fin, en Moratalla, es decir, todo eso está estudiado, se sabe. Y la impresión que tenemos es que el petróleo rentable, ese de bolsa, el convencional, no existe. Entonces, ¿ahora qué estamos jugando? Pues estamos viendo a ver una cosa que es escasa, que tenemos que romper la roca para sacar unas burbujas, etcétera, donde Europa, ya ha dicho la Unión Europea en informe, que el gas no está demostrado, que el gas esquisto en Europa sea rentable, donde los técnicos de la canciller alemana Angela Merkel ya le han dicho que no hay expectativas de gas y de posibilidades de gas en comparación con los perjuicios económicos, etcétera. Entonces veo que la impresión que tengo, y por la noticia, todo un movimiento especulativo, otra burbuja más. Pero de todas maneras, yo me estoy imaginando una bola de nieve que entra a caer y agrandarse, o a un perro ladrándole a un sordo que está de espalda. Entonces es muy difícil detener aquellas cosas que, por sobre todo, todos lo sabemos, las multinacionales están interesados en que sigan adelante a pesar de todos los pesares. Entonces yo quisiera que usted remarcara especialmente cuáles son, que la gente entienda cuáles son los tremendos peligros que el fracking puede traer, en este caso, en esta región donde nosotros estamos aquí viviendo, en Murcia, en España. Para mí lo más preocupante es el agua. Es decir, esta forma de perforar de forma vertical y luego horizontal, donde en ese kilómetro de perforación horizontal vamos a producir explosiones y a inyectar productos tóxicos, vamos a producir unas fracturas donde va a migrar ese gas y vamos a poder comunicar esas fracturas con otras fracturas naturales y con los acuíferos. De hecho, en Estados Unidos, donde esta técnica, como decíamos antes, está más desarrollada y donde hay más reclamaciones y donde hay movimientos sociales cada vez en aumento pidiendo su prohibición, la mayoría de las reclamaciones han sido por contaminación de aguas subterráneas. Ya incluso hay sentencias donde ya hay condenas por contaminación de aguas subterráneas, pero no solo de aguas subterráneas, sino se ve cómo el gas migra hacia la superficie y aparece burbujeando en ríos, en humedales, etcétera. También zonas húmedas, lagos, charcas, también han sido detectadas, se ha detectado productos, residuos tóxicos que acompañan al fluido que inyectamos en la tierra para obtener el gas. Es decir, el agua que está la base de nuestra vida, el fracking tiene un riesgo alto de contaminarla. Es más, también en Estados Unidos se han dado casos de pozos contaminados, pozos de abastecimiento, pozos donde la gente bebe del pozo que tiene en su granja, no puede utilizarlo para beber, no puede utilizarlo para regar, no puede utilizarlo para cocinar porque está contaminado de gas, pero lo que es más grave es que se acerca un mechero al grifo del lavabo de la cocina, sale una llamarada. En fin, por mucho que nos vendan esto es muy seguro, esto es lógico, es de sentido común, cuando tú rompes la tierra no sabes lo que pasa. Bien, otro problema que tiene el fracking, aparte de la contaminación de los acuíferos, es cuando nosotros estamos extrayendo ese gas, la fermentación de esos pozos no son duraderas, no duran para siempre. Hay fisuras, hay poros que hacen que ese conjunto de aditivos que están circulando hacia arriba o bajan, se migren hacia las capas más superficiales de acuíferos y de zonas de humedad y de agua. Importantísimo, el 2% de aditivos que estamos añadiendo al agua que utilizamos, a los 20.000 o 40.000 toneladas de agua por pozo y por fracturación que estamos
añadiendo al proceso, donde además de arena con agua llevamos una serie de productos químicos que muchos de ellos, algunos de ellos, hay 600 sustancias. En Estados Unidos hay cierta prohibición de que se sepa o de que se dé publicidad al conocimiento de estas sustancias, pero se conocen muchas de ellas. Bueno, pues ya diferentes laboratorios, diferentes centros de investigación han detectado que hay un grupo de ellas, en torno al 2% de estas sustancias, que son o bien tóxicas para el medio ambiente, tóxicas para la vida acuática y además cancerígenas para el ser humano, mutágenas, producen trastornos reproductivos, etcétera, pero en pequeñas cantidades y además son muy persistentes en el agua, es decir, pequeñas cantidades pueden hacer contaminar grandes masas de agua. Y yo quiero hacer una reflexión ahora mismo que estamos en Murcia. El principal negocio de esta región en la que nos encontramos de España es exportar agua. Parece una contrasentido, pero no es así. La industria que en Murcia ha crecido a lo largo de todo el siglo que llamamos siglo XXI, no ha dejado de crecer ni en sequía, es la exportación de productos hortofrutícolas a la Unión Europea y al resto del mundo. En los tejidos vegetales de las lechugas, de las hortalizas y de todas estas, y de incluso las bebidas envasadas que exportamos va el agua. Bien, en fin, cualquier traza o cualquier residuo que pudiera aparecer en cantidades infinitesimales en esos productos, Europa cerraría, estoy convencido, la importación de productos hortofrutícolas de España. Pero hay una cosa muy clara, y que debemos mirarnos en lo que está pasando en Alemania. La industria cervecera, la patronal de la cerveza alemana, ha dirigido 6 cartas a 6 ministerios de la presidenta del gobierno alemán, Angela Merkel, diciéndole que aleje y que regule más exhaustivamente el fracking para alejarlo y prohibirlo en las zonas de fuente de agua de su cerveza. Tienen una ley muy antigua, una ley medieval, de control del agua en el consumo humano, en este caso en el consumo de la cerveza, donde tiene unas normas muy estrictas de calidad. Ellos no quieren que les aparezca ningún tóxico derivado de uno de estos pozos que haya migrado por una fractura, que se haya incorporado al flujo subterráneo de agua y haya aparecido en un manantial o en un punto o en un pozo que ellos utilizan para cerveza. Saben que ese negocio puede entrar en quiebra desde el momento que alguien en algún laboratorio detecte trazas de estos productos altamente tóxicos y contaminantes que van asociados a los líquidos de inyección de fracking. Hemos dicho, las fugas en la perforación, pero hay otro problema. Hay que tener en cuenta que solamente entre un 20 y un 50% del líquido que inyectamos, de esos 20 a 40.000 toneladas de líquido, de agua con estos aditivos, lo volvemos a recuperar. El resto se queda ahí abajo, Dios sabe dónde. Pero, ¿y dónde estará y cómo estará? Y otra cosa, cuando nosotros extraemos ese gas, nos estamos trayendo de esas profundidades metales pesados, sus metales radiactivos, determinados elementos que no contábamos con ellos, los teníamos ahí guardados, ellos no se metían con nosotros y nosotros con ellos. Bueno, eso los movilizamos, los extraemos. También tenemos problemas en el almacenamiento de todos estos líquidos en balsas, porque luego tenemos que buscar centros, lugares para verter esos líquidos tóxicos que hemos utilizado en el proceso en vertederos autorizados. Hay riesgo y una tentación muy grande de echarlo en el primer arroyito que nos encontremos por el camino una noche sin que nadie se dé cuenta. De hecho, también tienen experiencia de esa en Estados Unidos. Es decir, nuestra generación puede ser insensata, no puede ser inteligente, o puede ser que no seamos los conscientes que tenemos. Pero yo confío en nuestros hijos. Nuestros hijos vendrán detrás y sí sabrán utilizar los recursos naturales de forma sostenible. El problema que tenemos es que el agua, este bien que algunos dicen que es escaso y otros que consideramos que no está bien estudiado y que hay más de la que nos dicen, que cuando lleguen nuestros hijos y quieran utilizar, por ejemplo, aquí en la cuenca del Segura, el gran potencial de agua subterránea que tenemos, no puedan hacerlo porque está contaminada. Digan, no, usted no puede entrar ahí, no puede tocar ese agua porque está contaminada. Hace un par de años lo estaba escuchando hablar y me acordaba de 2 doctores en medicina, vinieron aquí a conversar conmigo acerca de la gripe A. Nos quisieron vender millones, y nos vendieron millones y millones de vacunas que se están tirando a la basura porque no existen. También todos esos aparatos que hacen ya programados, y estoy hablando de lavarropas, estoy hablando de planchas, que ya les ponen un chip dentro
para que en un determinado momento, y el vertedero lo tienen seguro si es África, ¿qué problema hay? Si es el continente negro, si parecería que no son seres humanos, entonces, ¿qué problema hay? He pasado imágenes en mi programa de ríos donde los africanos pescaban, de lo que ellos vivían. Hoy son vertederos donde no hay una sola gota de agua, y las grandes multinacionales, grandes, que fabrican absolutamente de todo, están ellos allí recogiendo para tratar de arreglar inclusive cosas que encuentran para poder sobrevivir. En fin, esos aditivos que se utilizan para extraer el shale gas, este famoso gas, ¿cuáles son? Bueno, pues curiosamente, con respecto a estos aditivos, resulta que tienen su secretismo en Estados Unidos. De hecho, pues la industria americana tiene la ley de patentes americana, no permite que se sepa, ¿no? Bueno, pero en Europa sí se conocen estos aditivos y sí se tienen conocimiento. Son 600, una lista de 600. Yo de nombres son todos unos nombres muy complicados y yo no me he tomado, no los sé de memoria decírselo, ¿no? Pero sí le digo, tanto como los informes de la Unión Europea como diferentes informes, estudios que se han hecho, cuando se han analizado todos estos aditivos, cuál ha visto cuáles son las consecuencias para la salud humana, para las plantas, para la vida acuática, y cómo algunos pues son, ya le digo, cancerígenos. Se ha demostrado que son cancerígenos, que son mutágenos, que producen trastornos reproductivos, etcétera. Digamos que estamos hablando de sustancias que son muy perjudiciales para el ser humano. ¿Aumenta la aparición de gases con efecto invernadero? Bien, otro mito es que dicen, hombre, es que con esto el fracking, el gas, pues es beneficioso porque emite poco CO2 y entonces pues esto es beneficioso para el calentamiento global y para la lucha contra el cambio climático y todo eso. Bueno, lo que no se dice, o por lo menos no se cuenta, es que asociado al escaso CO2 que puede producir el fracking, sí produce grandes fugas y pérdidas a la atmósfera, los procesos de fracking, de perforación de sondeos de metano. El metano es 21 veces más perjudicial para el calentamiento global que el CO2. De tal forma que, si por un lado lo curioso que estamos cerrando la industria minera española por las emisiones de CO2 y para cumplir los protocolos de Kioto, etcétera, y cumplir las expectativas en materia de calentamiento global, ahora vamos a introducir una técnica donde es 21 veces más agresiva, porque si bien es cierto que produce menos CO2, sí que produce metano, que es mucho más perjudicial para el calentamiento global. Con lo cual, no estamos avanzando en ese sentido, sino que todo lo contrario. Incluso el gobierno de España podría tener que pagar sanciones por aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué es lo que nos dice, lo que nos está más que diciendo, imponiendo la normativa americana acerca del fracking? Bueno, la normativa americana tiene varias cosas, ¿no? Lo primero, que para poder desarrollarla tuvo que excluir del agua de beber y de los controles que se exigen en agua de beber todo lo relativo al fracking y todo esto. Aparte de esta normativa, tenemos otra cosa que es la especial, el tema de la confidencialidad de los, digamos, desastres que produce el fracking. Eso en Europa no sería posible por el convenio ARHUS y determinada normativa, pero en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, yo soy el que tengo la concesión, pero a ti, vecino mío, te produzco unos daños, yo te indemnizo, pero tú y yo hemos firmado un contrato colindante mío de que si tu agua sale roja por tu tierra o aparece contaminado, yo te indemnizo, pero tú no lo cuentas, ¿no? Es decir, eso es una de las cosas normativas. Bien, con respecto a la normativa, ahora mismo están bastante preocupados en Estados Unidos. De hecho, la agencia americana de Estados Unidos para el medio ambiente tiene que elaborar un informe que tenía que haber terminado ahora a finales del año 2012, donde estudiar a fondo y ver qué conclusiones legales va a tener todo el tema del fracking. Es decir, analizar las causas, las consecuencias que se está produciendo, la cantidad
de pueblos y de algún estado que se está oponiendo al fracking y movimientos ciudadanos, y estudiar científicamente cuáles son las consecuencias de todo esto y legislar en consecuencia. De hecho, organismos tan prestigiosos como en Reino Unido, de la Universidad de Manchester, nos han dicho que lo que en Europa tenía que hacer es prudencia, cautela, hasta que esos informes de Estados Unidos se publiquen y se conozca. Incluso viendo, habría también que seguir teniendo prudencia y cautela. Muy bien. Anteúltima pregunta entonces, ¿para qué el español, también por sobre todas las cosas, se sitúe? ¿Cuál es la situación en este momento en las distintas comunidades españolas? Bueno, no recuerdo la cifra exacta, en torno a unos 50, 60 permisos de investigación de fracking. Tengo que decir que explotación de fracking todavía no se ha autorizado en España, es decir, lo que es ya la explotación comercial, pozos fracturando y rompiendo, etcétera, no están autorizados, están en la investigación, pero que en la exploración ya va incluido pruebas de fracking. Tenemos principalmente pues, por la zona de Cantabria, Navarra, País Vasco, Castilla-León, Burgos, La Rioja, en Andalucía por la zona de Jaén. Por cierto, hoy nos hemos enterado que la Diputación de Jaén ha declarado toda la provincia de Jaén libre de fracking. Ya tenía Andalucía, había dado una moratoria, pero Jaén ya libre de fracking. Es decir, avanza principalmente, los permisos de investigación están más concentrados en el norte de la península y también en menor medida por el sur, Castellón también, y aquí en Murcia tenemos, Murcia y Albacete, 4 permisos, Escorpio, El Leo y Ares 1 y 2. Ante esto, algunos gobiernos ya, como el de Cantabria, se ha declarado libre de fracking, ha declarado su territorio libre de fracking. Otro, como por ejemplo La Rioja, propone una ley, o va a aprobar una ley su Parlamento, donde no está en contra de la extracción de gas y petróleo de forma convencional, lo que decíamos al principio, la perforación que busca la bolsa, el reservorio de gas o petróleo, pero sí prohíbe el fracking. Algunos municipios de la región de Murcia, como Calasparra o Mula o Jumilla, han dictado resoluciones para hacerse libre de fracking, y esta es la situación. Lo que tenemos ahora mismo en esta región son autorizaciones de investigación a 6 años vista, donde ya a partir del segundo año se prevén sondeos, donde, como es lógico, si lo que vamos a investigar, y nadie lo ha negado, y se ha admitido así, es gas esquisto, mediante técnica de fracking, lógicamente para saber, como por ejemplo, cuántas naranjas puede tener un huerto, habrá que ubicarlo, es decir, hay que practicar fracking para saber el gas fracking que podemos obtener. Muy bien, para terminar entonces, un pantallazo de lo que es la situación en Europa y realmente, qué es, y que nos explique qué es la compañía Shale Gas en España. Vamos, la situación en Europa es que el Parlamento Europeo, si bien no ha hecho una resolución prohibiendo expresamente el fracking, sí dictó una resolución advirtiendo de todos los riesgos que tenía el fracking, apoyado en una serie de informes donde nos dicen, primero, que no es rentable el fracking en Europa, no es dudosa su rentabilidad, y todos los riesgos medioambientales, principalmente para el agua. En este sentido tenemos países como Francia, que tiene una ley que ya prohíbe el fracking en todo su territorio, tenemos Bulgaria, que también lo ha prohibido, tenemos también países como Alemania, donde estados concretos, Renania-Westfalia, tiene también una moratoria, como también en otros países, en fin, me comenta principalmente Suiza también tiene algunos cantones donde también tienen su moratoria. ¿Qué es Shale Gas? Pues por lo que he podido ver, Shale Gas es un lobby que aglutina muchas multinacionales del gas esquisto, cuya misión es promocionar, potenciar, hacer bueno y que la gente vea con buenos ojos, soltar dinero, supongo, en publicidad, etcétera, ver con buenos ojos esta burbuja del fracking. Muy bien. Si alguna cosa que el periodista ignora y no ha podido preguntar, puede resumirlo. Yo darle las gracias por la entrevista. Y quizá mi obligación no sea para el fracking, mi obligación es contar lo que yo creo en conciencia, debo decir, de los riesgos que tienen para las aguas y para las generaciones futuras estas actuaciones tan destructivas y tan arriesgadas de las que tampoco conocemos.
Y cuando de algo no conocemos, como dicen diferentes informes europeos, no conocemos sus consecuencias, lo mejor es estarse quieto. Máxime cuando encima tenemos otras energías como la solar o la eólica, otro tipo de energías alternativas que están garantizadas que van a ser el futuro. Me dicen que ya la Mercedes, la casa Mercedes, ha sacado ya un coche que es totalmente eléctrico, Ford trabaja en otro coche totalmente eléctrico, es decir, el futuro son las renovables. Esto es historia. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes, para terminar con nuestro bloque de hoy, decirles que ustedes saben que nosotros somos de origen sudamericano, que somos uruguayos, que tenemos al norte, bastante al norte, arriba el Amazonas, allí en Brasil, en Colombia. Y algún día les estoy hablando a ustedes, nuestros amigos americanos, ese árbol que ustedes están entronchando día a día, algún día, sin ningún tipo de duda, les hará falta a nuestros hijos o a nuestros nietos para poder respirar. Recuérdenlo. Unos segundos y continuamos con nuestro programa de hoy.